Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este programa. Nosotros conversamos. Nos da mucho gusto que una vez más se encuentren con nosotros, donde una vez más vamos a platicar temas muy interesantes para los cuales pues nos preparamos, estudiamos, nos documentamos y hoy pues no será la excepción. Entonces quiero presentar en esta noche a nuestro hermano Aarón que hoy me acompañará en el programa. Bienvenido. Dios le pague, hermano César. Pues es un gusto y es un placer nuevamente, ¿verdad?, estar aquí en este programa para tratar, como siempre, temas muy importantes, temas que sacan a la luz, ¿verdad? Muchas formas digamos, de adoración al Dios Altísimo, pues digamos de una manera equívoca. Pero estamos en esta noche con mucha alegría para poder hablar acerca de un tema muy especial, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Y esperamos contar con su atención. Y buenas noches a todos los que están con nosotros acompañándonos por estos medios. Estaremos aquí. Así es, bueno pues ya como usted escuchó, nosotros dos estaremos platicando con ustedes acerca de un tema muy interesante. También mando unos saludos a nuestras compañeras que hoy no pudieron estar con nosotros, pero donde Así quiera es. que estén, un saludo para ellas y vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy. Quiero mencionar el tema que vamos a platicar el día de hoy es hablar de un acontecimiento histórico que muchos han catalogado como que no existió, que no pasó o que no sucedió como dicen que sucedió, pero vamos a hoy a platicar de lo que fue en realidad la Inquisición. O como otros le llaman, incluso con otro nombre, la Santa Inquisición. Vamos a ver si en realidad tiene algo de santo o tuvo algo de santo. Si era correcto también llamarle Tribunal del Santo Oficio. Vamos a mencionar cómo fue, de qué manera actuaban, los métodos de tortura que se usaba en aquella época, las razones por las que se usaba. Y vamos a ver si realmente es algo, un mito, o es algo que se dice que sucedió solamente o que si es verdad que sucedió. Entonces quédense con nosotros, el programa estará muy interesante y les invitamos para que se conecten ya que estamos transmitiendo en vivo para ustedes, como ustedes lo conocen, a través de internet en www.nosotrosconversamos.com. Ahí los pueden escuchar directamente, está nuestro enlace directo, o también nos pueden sintonizar a través de www.ldmusa.org. Ahí entran y dan clic donde dice radio, ahí también nos manda directo a nuestro enlace. Y también recuerden que estamos aquí localmente en Los Ángeles, transmitiendo para ustedes en vivo desde Radio Cali 900 AM, aquí en Los Ángeles, en la zona metropolitana de Los Ángeles. Entonces es un gusto para ustedes llevarles este programa y también nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos que son radio nosotros conversamos en hotmail.com y nosotros conversamos @yahoo.com. Y también síganos a través de nuestras redes sociales, como ustedes conocen, nuestra página de Facebook con el nombre Nosotros Conversamos, o también a través de Twitter nos pueden buscar o seguir a través de Twitter @nconversamos. De esta manera pues nos pueden sintonizar o escribir, contactarse con nosotros o escucharnos vía internet o localmente aquí en Los Ángeles. El tema de hoy ya lo mencionamos, vamos a platicar acerca de la Inquisición. Y solamente antes de iniciar, como siempre, queremos ya pues, agradecer a las personas que amablemente se conectan, sea por internet o sea localmente. Y queremos mandar saludos como siempre a una persona que nos escucha desde Guadalajara, Noemí Gutiérrez, un saludo para ella que también nos está sintonizando. Y para otras personas que ya están nuevamente conectándose con nosotros, les agradecemos a todos su sintonía y vamos a iniciar nosotros con una noticia que realmente pues queremos analizarla y compartirla con ustedes. Vamos a mencionar, es la misma noticia, pero vamos a tomar dos fuentes para que veamos, o las personas que nos escuchan y que por internet
podrán ver las imágenes de lo que nosotros platicamos como algo todavía, como una prueba más de que lo que estamos diciendo es cierto. Los que nos escuchan localmente, pues solo escucharán el audio, pero después pueden ver el programa grabado en nuestra página de internet. Entonces, el tema es la Inquisición. Y quiero mencionar una noticia que la estamos tomando de la página lanación.com. Vamos a iniciar, decimos, tengo dos fuentes. Podríamos mencionar más, pero debido al tiempo quiero mencionar esta página, lanación.com, donde menciona lo siguiente. Y dice, ceremonias sin precedentes en 2000 años. Histórico. La Iglesia pide perdón por sus pecados. Juan Pablo II dará uno de sus pasos más trascendentales de su papado al admitir errores como la persecución a los hebreos, la Inquisición, las cruzadas, etc. Vamos nuevamente aquí a retomar estas palabras. De su papado al admitir como errores, y menciona ella la Inquisición. Entre esos los que estamos mencionando, nuestro tema de hoy, la Inquisición. ¿Qué nos quiere decir esta antes de mencionar, siguiendo la noticia, qué nos quiere decir esa noticia cuando el Papa Juan Pablo II está diciendo que él reconoce que esta manera de obrar de la Iglesia Católica no ha sido la adecuada? Aunque obviamente él no le da el nombre correcto, porque llamar error a lo que fue la Inquisición no es el nombre correcto que se le tiene que denominar. Llamar error a lo que fueran las cruzadas o al holocausto o a la noche de San Bartolomé o a la guerra cristera o a todos esos, en realidad no son errores. Decimos nosotros, son horrores. Así es. Entonces, ni tampoco son pequeños, como lo dijo él en el documento, que pues en latín se le conoce como el mea culpa, que se le está aceptando una culpabilidad. Entonces mencionar, y dice ahí, los pecados cometidos al servicio de la verdad, la intolerancia y la violencia en contra de los disidentes y las guerras como que se hicieron por medio de la religión, como las cruzadas y la Inquisición, son errores del pasado. Así lo mencionó el Papa Juan Pablo II. Pero realmente tú, amigo reescucha, piensas que el derramamiento de sangre y la tortura vivida en aquella época solamente sean un error. Que aunque de alguna manera está admitiendo su culpabilidad Juan Pablo II, pero pensemos y es lo que queremos que llegue a las conciencias de las personas. Analicemos primeramente esto. ¿Realmente serán errores? Y otra cosa, ¿por qué algunos niegan que realmente la Inquisición haya sido un acto pues que dejó mucho que desear, un hecho histórico? Así como muchos lo cuestionan y dicen, bueno, sí dicen que hubo una Inquisición, pero yo lo dudo. Aquí Juan Pablo II lo está admitiendo. Aunque, decimos nosotros, no le da el nombre correcto, le llama un error del pasado. Y pongámonos a pensar, ¿realmente será un error? Entonces, de eso queremos platicar, quédense con nosotros. No olviden que mañana nos pueden sintonizar y volver a llamar en vivo al teléfono área 714-602-8354 para que platiquen con nosotros. Hoy vamos a platicar sobre ese tema que estamos mencionando. Entonces, pensemos, ¿será un error llamarle, o más bien dicho, la Inquisición fue un error del pasado nada más? ¿Y por qué hasta el año 2000 el Papa Juan Pablo II pide perdón? Que sus antecesores como Juan Pablo I, Pablo VI, Pío XII y todos los papas, incluyendo la Inquisición duró 600 años, que nadie se dio cuenta de ese pequeño error como lo llama Juan Pablo II. ¿Qué opina, hermano Ramón? Sí, César, pues bueno, muchas gracias, ¿verdad? Nuevamente por esta oportunidad. Y yo quisiera, César, empezando a partir de el concepto, ¿verdad? De lo que supuestamente es la Inquisición, según las mismas palabras de un hombre muy reconocido, ¿verdad? En la Iglesia Católica, que todos los católicos deben de conocer, ¿verdad? El padre Flaviano Amatuli Valente. Según en sus propias palabras, ¿verdad? En un libro que él escribió, ¿verdad? Él habla y dice, ¿en qué consiste la Inquisición? Bueno, y dice, la Inquisición fue instituida, querido Radio Escuchat, quiero que pongas atención en las palabras que voy a mencionar, ¿verdad? Para que tú detectes inmediatamente la intolerancia, ¿verdad? Que existe en las palabras que, aunque justificables, ¿verdad? Este hombre menciona en este concepto. Él dice, la Inquisición fue instituida, dice, por el Papa Gregorio noveno, el año 1232. Y dice, para reprimir herejías,
sacrilegios y graves delitos morales. Entonces, según estas son las palabras de este sacerdote, les vuelvo a repetir, Flaviano Amatuli Valente. Bueno, ahí nos damos cuenta acerca de la intolerancia, ¿verdad?, a otras formas de pensamiento que la gente pudiera tener en cuanto a sus creencias religiosas. Y después de mencionar esta intolerancia, pues sí, quiero, ¿verdad?, seguir el comentario que tú decías, César, acerca de el perdón que pide Juan Pablo II, que ciertamente para mí pues no viene siendo un perdón cuando este hombre reconoce y reconoce a medias, porque él reconoce, ¿verdad? Tratando de hacer estos hechos tan aberrantes, digo, por lo que todo esto encierra, los trata de minimizar, ¿verdad? Tratando de decir que solamente fue un simple error. Y yo digo, bueno, un error es cuando una persona eh, hace cualquier actividad que no tenga que ver con la vida de otra persona, con la integridad física de otra persona y pues simplemente se equivocó y dice, oh, me equivoqué. Eso le podríamos llamar un error. Pero no le podremos llamar un error, César, a un acontecimiento que terminó con la vida de cientos de personas. Yo diría que miles. Bueno, digámoslo exactamente porque tenemos documentos históricos que hablan exactamente que sí, verdaderamente fueron miles. Y yo creo que incluso decir miles nos quedamos cortos. La palabra o las cifras que deberíamos manejar, hablamos de millones. Y es otro punto que queremos mencionar. En otra de las noticias que yo me decía, tenemos dos fuentes, por mencionarme, yo les mencionaba uno al principio, y quiero mencionar otra, que es una cadena muy de renombre en México y que pues es la cadena Televisa. Noticieros Televisa mencionó la misma noticia. Y ustedes lo pueden comprobar buscando esa noticia y verán las demás fuentes. Nomás pongan en el buscador el Papa pide perdón por la Inquisición y le van a salir infinidad de, pues, de fuentes, de periódicos, de videos incluso, en fin. Pero en esta noticia que tomamos de la página de esmat.com, que es de Noticiero Televisa, menciona también lo siguiente. Reconoce Papa abusos de la Inquisición y pide disculpas. El Vaticano aclara que hubo exageraciones en la leyenda negra. A ver, otra vez. Primeramente el Papa reconoce, Las exageraciones. no reconoce que sí existió la Inquisición, porque muchos dudan que existió. Ese es uno de los primeros puntos que queremos aclarar. La Inquisición es un acontecimiento real, Real. que realmente sucedió. Así No es. fue un cuento, no fue una historia de terror. Una historia No, mitológica. no, no. Es un hecho Real. histórico comprobado. Así es. Que hoy actualmente quiera minimizarlo es otra cosa, pero es un hecho real. Que algunos también dicen no existió, bueno, pero los hechos están, las estadísticas están, la historia está, Sí. y no se puede borrar la historia. Que la quieran cambiar es diferente, así como platicábamos de la excomunión de Hidalgo y que hoy quieren cambiar la historia a su manera, como quieren cambiarla o han querido cambiar lo de las cruzadas y lo de la guerra cristera diciendo que los mártires fueron los cruzados, los cristeros, es otra cosa, pero la historia está, no se puede borrar. Así Entonces, es. el pueblo que olvida su historia, menciona el refrán, está condenado a repetirla. Entonces, menciona aquí el periódico y la noticia. Reconoce el Papa abusos de la Inquisición y pide disculpas. El que acepte uno y el que pida perdón uno es señal que está aceptando la culpabilidad Así es. y está hablando de sus antecesores, los papas. Así Aunque es. después decimos minimiza las cosas, porque el Vaticano aclara que hubo exageraciones en lo que ellos llaman, y luego ya menciona la leyenda negra. Esto no es una leyenda, Eso es una realidad. esta es una realidad que pasó, decimos, entre lo que es la Edad Media y terminó precisamente muchos años después. O Sí, sea, César. estamos hablando de 6 siglos que en diferentes épocas, en diferentes lugares, por diferentes papas, a través de diferentes métodos, la Inquisición estuvo presente. Además, César, yo quiero remarcarle pues a los radioescuchas que nos escuchan, ¿verdad? Que esto no es algo que nosotros se lo hayamos sacado solamente de por ahí, de un librillo que por ahí nos encontramos o de algunos datos mitológicos que existen por ahí en una página de internet. No, de ninguna manera. Hay
bastantes fuentes que nos ilustran acerca de estos acontecimientos. Así como hay alguna fuente, digámoslo entre comillas, oficial, que tiene el Vaticano por allá en sus archivos, también hay libros de historia y libros de historia que se han leído en las escuelas, en los colegios, perdón, en lo cual habla acerca de este hecho tan aberrante. Así es. Entonces, realmente queremos primero aclarar que realmente no es una leyenda negra. Tampoco es un cuento de favor. Es un hecho histórico comprobado. Número 2. No son exageraciones tampoco. Los números que se manejan como cifra, estamos hablando de millones. Así es. Decíamos cientos, miles, pero lo correcto es decir millones. Pero decimos, ellos tratan de minimizar y después vamos a ver los argumentos que ellos toman. Pero lo primero que queremos comprobar es que realmente fue un hecho histórico comprobado. Que todavía al día de hoy pudiera haber alguno que dijera, pues yo no creo, bueno, ese ya es asunto de él. Pero Así es. realmente la historia nos demuestra que realmente existió la Inquisición. Ahora, sigue mencionando la nota, Ciudad del Vaticano. Juan Pablo II volvió a pedir, porque ya lo había hecho en el año 2000, o sea, cuando se aproximaba el jubileo para el año 2000, Juan Sí, Pablo II lo pidió, así es. pero 4 años más tarde, según la nota que yo estoy mencionando de Televisa, dice el Vaticano, el 16 de junio del año 2004, es la nota que yo estoy mencionando, Juan Pablo II volvió a pedir perdón al mundo por la dolorosa experiencia de la Inquisición. El Vaticano, por su parte, al cabo de una larga investigación histórica, reconoció los abusos cometidos por la Iglesia Católica, pero también aclaró que hubo muchas exageraciones de esa leyenda negra. Aquí volvemos otra vez a lo mismo. En primer lugar, queremos hacer unas pequeñas aclaraciones. La Inquisición, cuando hablamos de la Iglesia Católica, no nos referimos en sí a la membresía, porque incluso la membresía fueron víctimas también de la Inquisición. La Así Inquisición es. fue aprobada precisamente por los papas y el clero romano, que afectó principalmente a los que no eran de la fe católica e inclusive a los mismos católicos. Entonces, cuando hablamos de que la Iglesia Católica la hizo, pues no estamos generalizando a la gente, porque hay veces que se malinterpreta y nos llaman diciendo, ¿por qué dicen que la Iglesia hizo eso si no lo hizo? Bueno, queremos aclararlo desde este momento. La Iglesia Católica, o sea, los fieles católicos no fueron los creadores de la Inquisición, fueron el clero romano, o sea, el Papa, los que los dirigía a ellos, el encargado de cuidar por ellos, el responsable de su seguridad y velar por la iglesia, por cuidar de ellos como el pastor, que supuestamente dicen ellos que es, fue el creador y fueron los creadores, él y sus sucesores de la Inquisición. Pero entonces cuando se refiere aquí la misma nota que publica Televisa, dice por los errores de la iglesia. Sí es cierto, porque la iglesia católica, hablando del clero romano, fueron los que hicieron esto. Pero luego dicen que también hubo muchas exageraciones. Vamos a comprobar en este programa, tanto el día de hoy como el día de mañana, en lo que el tiempo no lo permita, ver si realmente eran exageraciones o eran hechos reales. Entonces, ellos mencionan, en primer lugar, que la exageración no es hablar en cuanto a las cifras de los muertos que se registran. Para ellos no fueron millones. Sencillamente aquí Amatuli, en el libro que usted mencionaba también, que se Sí. llama Diálogo con los Protestantes, escrito por Flaviano Amatuli Valente. Pero antes de mencionar, quiero yo recordar, a lo mejor muchas personas, no son, pero a lo mejor quizás algunos no sepan quién es Amatuli. Bueno, Flaviano Amatuli Valente es el fundador de una organización dentro de la Iglesia Católica que se llama Apóstoles de la Palabra. Es un movimiento eclesial que nació el 2 de julio de 1978. Dice que esto el Papa le encomendó a Matuli, Juan Pablo II le encomendó a Matuli en vida, que hiciera un grupo de personas que defendieran la fe católica. Entonces, Flaviano Matuli Valente, o Amatuli, como se le conoce comúnmente, es uno de los defensores de la fe católica. Y precisamente él ha escrito muchos libros tratando de defender la fe católica. Incluso hay algunos que se llaman así, Católico defiende tu fe, este que se llama Diálogo con los Protestantes, otro que se llama Las sectas y la Iglesia Católica, otros, o sea, había escrito muchos libros acerca, según él, para defender a la Iglesia Católica. Entonces, tanto él como otras personas tratan de minimizar que realmente la Inquisición fue un acto
pues de terror en realidad. Cuando vayamos viendo y analizando las que ya ellos llaman exageraciones, ustedes, queridos radioescuchas, se podrán dar cuenta si realmente lo son o no lo son. Entonces, aquí a Matuli, él menciona primeramente, tratando de defenderse, dice que hubo muchos abusos. Sin embargo, hay que juzgar las cosas según la mentalidad de la época. En aquel tiempo no existía el concepto de libertad de conciencia. ¿Pero qué entendemos con libertad de conciencia, hermano? Bueno, mire, hermano, antes de contestarle esta pregunta, según mi punto de vista, yo quisiera mencionar, ¿verdad? Lo que usted exactamente está mencionando. Él dice, ¿verdad? Y me resulta un poco, hermano, torpe de parte de este hombre, supuestamente tan estudiado, un hombre con mucho intelecto, decir esta frase: en aquel tiempo no existía el concepto de libertad de conciencia. Una cosa es de que el concepto en sí, ¿verdad?, de libertad de conciencia no exista, y otra cosa es de que las personas no tengan conciencia. Porque la conciencia la ha tenido el ser humano desde su creación, ¿verdad? Entonces, yo pienso y creo verdaderamente, ¿verdad?, por todos los hechos bíblicos que conocemos, que todas las personas tienen una conciencia de saber cuál es el mal y cuál es el bien. Y inmediatamente en ese conocimiento se dan cuenta cuando están agrediendo a otra persona, dañando a otra persona, ¿verdad? Sin que ella lo merezca. ¿Y por qué le digo esto? Porque, bueno, ciertamente todos los casos, ¿verdad? Que la Santa Inquisición juzgó, ¿verdad? Cada uno de ellos, ¿verdad?, fue juzgado por no compartir ideas simplemente, por no compartir una religión. Entonces, a mí por eso le digo, me parece un poco torpe de parte de este hombre de mencionar esta situación, que en aquel tiempo no existía, ¿verdad?, el concepto de libertad de conciencia. Independientemente de que no existiera tal concepto, todas las personas tenían conciencia de saber cuál era lo bueno y lo malo. Y toda persona tiene el sentido común de saber que para luchar en favor de tus ideales no tienes que pasar por encima de ningún otro. Exactamente. Entonces, lo que primero que ahora, este comentario es desde la percepción de Amatuli. Así O es. sea, no es algo oficial. Él dice claramente, hubo muchos abusos, sin embargo, hay que juzgar las cosas según la mentalidad de la época. O sea, quiere decir que Amatuli está reconociendo que todo se hizo según la mentalidad de la época. Pero, ¿quién les había enseñado esa mentalidad? O sea, ¿por qué tenían ellos esa mentalidad? Si eran servidores de Dios, si eran los que supuestamente gobernaban la iglesia y cuidaban la iglesia. Y luego sigue mencionando a Matul en la página 321 del libro que estamos mencionando, Diálogo con los protestantes. En aquel tiempo no existía la libertad de conciencia, como se declaró al tiempo de la Reforma Protestante. Entonces dice ahí, servirse de este hecho para atacar al catolicismo es deshonesto. Pero pongámonos otra vez a pensar. Amatuli está mencionando y diciendo otra vez aquí algo muy importante. Que hablar de esto es hablar de algo deshonesto. Pero pongamos a pensar, ¿y no era deshonesto haber quemado a miles en la hoguera? ¿No era deshonesto haber descuartizado, torturado, quemado, estrangulado, este, y muchas muertes que sucedieron en la Inquisición? ¿Eso no es deshonesto? Mire, hermano, pues yo pienso que depende desde el punto de vista de cómo lo quiera ver la gente. Si las personas creen, ¿verdad? Las personas, con todo respeto, ¿verdad? Hago la aclaración antes de mencionar este punto. Con todo respeto para todas aquellas personas, ¿verdad?, que tienen su fe católica, yo quisiera decirles este punto. Él dice, ¿verdad? Dice, servirse de este hecho, o sea, refiriéndose a la Inquisición y sus aberraciones, dice, para atacar el catolicismo es deshonesto. Hermano, yo quisiera hacerle la pregunta entonces a las personas: ¿qué más podríamos esperar del catolicismo?
porque yo no creo verdaderamente con todas estas situaciones que el catolicismo sea, como muchos de ellos pregonan, la iglesia o la religión que el Señor Jesucristo vino a instaurar al mundo, que vino a dejar en el mundo. Y si partimos a partir de ese concepto, a partir de ese pensamiento, pues podremos esperar cualquier cosa, hermano. Podemos esperar cualquier tipo de situación, porque en este tipo de situaciones pues, vienen de una persona retrógrada, de una persona que no tiene a Dios en su corazón, pero ni en la mínima parte. Porque crear un tribunal que juzgue a todas aquellas personas que no profesan su religión o que no profesan su fe y castigarlas de esta manera y aún causarles la muerte, digo, me parece, vuelvo y repito, me parece aberrante, hermano. Ahora, yo quisiera darle lectura, ¿por qué le hago comentario acerca de que este tipo de religión, como se llama catolicismo, no puede ser la iglesia de Dios? Y le voy a decir por qué. Le quiero leer un texto, hermano, que está en el libro de San Lucas, en el capítulo 9. Y dice así, ¿verdad? En el nombre del Señor, a partir del versículo 1, dice, habla del Señor Jesucristo, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Hay que entender, querido Radio Escucha, que cuando dice el Señor, les da poder y autoridad sobre todos los demonios, les da poder para que con su sola palabra, ¿verdad? Se retiren. Con su sola palabra se ahuyenten. O sea, no es necesario matar ni tirar sangre. Y dice en el 2, y les envió a predicar el reino de Dios. Todo mundo sabemos que el que predica el reino de Dios, el reino de Dios no es matar. El reino de Dios no es torturar. El reino de Dios no es que una persona por fuerza tenga que tener mi mismo pensamiento o creer en Dios. Por eso Dios dio un libre albedrío. ¿Y qué significa esto? Que todo aquel que quiera, dice en otra parte de la escritura, dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, decía el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo. Ahí está diciendo que todo el que quiera. O sea que cada persona es libre de decidir y esta escritura no ha salido hasta este tiempo, esta escritura existe desde el tiempo del Señor Jesucristo, antes de que esta religión católica, que se hace llamar la Iglesia del Señor, existiera. Entonces no podemos pensar que esta religión puede ser de Dios. Entonces yo por eso le decía, hermano, ¿qué podemos esperar de una persona que no tiene, o una asociación religiosa que no tiene nada de Dios, ningún concepto de lo divino, ¿verdad? Fíjese lo que dice más adelante, ¿verdad? Acerca del que no quisiera recibirle, dice en el versículo 4, dice, y en cualquier casa donde entréis, dice, quedad allí y de allí salid. Y sigue diciendo más adelante, y donde quiera, dice, que no os recibieren. ¿Esto qué quiere decir? Donde no les aceptaren. Pero de una manera voluntaria dice, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. El Señor, eso es lo único de instrucción que les da en contra de aquellos que no les recibieren en su palabra. No habla acerca de ninguna tortura por la fuerza, de ninguna persecución sangrienta como lo fue La Inquisición. la Inquisición, hermano. Entonces, basados en estos preceptos cristianos, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo estableció para su verdadera iglesia, yo me baso en decir que podemos esperar hasta lo peor y lo bárbaro de lo que estamos hablando acerca Así de es. esta asociación Y religiosa. sin embargo, el clero romano todavía me sigue mencionando que son exageraciones. Imagínese usted. Amatuli menciona en la parte ya última de este artículo, dice, los enemigos de la Iglesia Católica han exagerado demasiado el papel sanguinario de la Inquisición en América y en España. Las estadísticas nos dicen que durante todo el tiempo de la colonia hubo apenas 100 procesos con 27 condenas a muerte. Pongámonos a pensar, ¿será esto cierto? Ahora, en la noticia que vimos nosotros de lanación.com, antes de irnos a corte, quiero mencionar esto. También está mencionando otras cifras diferentes. Aquí en Matuel dice de los, tuvo nada más 100 procesos. 100. Aquí en la noticia dice de los 44.674 casos de la Inquisición española, por ejemplo, solo el 1.8% fue condenado a muerte. Aquí vemos cómo
ya hay Hay una una gran contradicción diferencia, y una contradicción, ¿eh? grande, Así es. en que no solamente fueron 100 procesos, o sea, por eso decimos, decir que solamente 27 personas murieron en la Inquisición es algo totalmente absurdo. Mire, En 6 siglos, morir 27 personas, como lo dice Matule, o de los 100 procesos, 27 condenadas a muerte, es totalmente falso. O sea, no, es, solamente alguien que no ha estudiado o que realmente que no quiera ver la realidad, se puede, pues, creer esa aventura de Matuli. Entonces, hay mucho que decir de esto, pero vamos a ir ahorita a la parte intermedia de nuestro programa, en la cual vamos nosotros a hablar, bueno, ya mencionamos todo esto, pero queremos mencionarles cómo inició la Inquisición. Ya sí, mencionamos que fueron las papas, pero queremos mencionarles los antecedentes para posteriormente ver cómo torturaban a las personas y realmente ver si son exageraciones o no lo son. Continuamos después del corte y quédense con nosotros, tenemos todavía mucha información. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Juniper Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santa Ana, California, área 714-542-3256. 'Continuamos en este programa, nosotros conversamos, estamos platicando acerca de lo que fue la Inquisición, así es. una época en la cual la Iglesia Católica quisiera borrarla, quisiera esconder esa época negra y que incluso la misma historia le ha registrado como la época oscura o el obscurantismo. Así es. Entonces, imaginémonos que hasta el nombre le queda a la perfección, porque no había luz en aquel tiempo, o sea, al llamarle a ellos la edad, Tiempo el de tiempo del obscurantismo. así es. Entonces, bueno, estamos diciendo, para las personas que acaban de conectar con nosotros, este programa, estamos platicando de la Inquisición, estamos transmitiendo en vivo a través aquí del 900 AM en Radio Cali, transmitiendo para ustedes también a través de internet en www.ldmqsa.org o también nuestra página oficial nosotrosconversamos.com, o nos pueden también sintonizar a través de nuestras redes sociales en Facebook, ahí está el enlace directo también. Síganos también a través de Twitter, en el Twitter @nconversamos. También nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos radionosotrosconversamos@hotmail.com, nosotrosconversamos@yahoo.com, y donde quiera escríbanos. Este es su programa, nosotros conversamos. Hoy estamos hablando de la Inquisición. El día de mañana nos podrán llamar al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Continuamos con nuestro tema. Estamos platicando sobre lo que fue la Inquisición, o como también otros la llaman, la Santa Inquisición, o que en un momento también dado fue llamada como Tribunal del Santo Oficio. Sí, hermano, mire, la Inquisición, debemos de decir, ¿verdad? Claramente, fue creada por la Iglesia Católica, con la finalidad, según de ellos, hermano, de acabar con todos los apóstatas, ¿verdad? Todos los herejes, todos los judíos, los brujos, las brujas, los alquimistas y cualquiera que no fuere grato al clero. La Inquisición tuvo lugar en España desde la Edad Media hasta la Revolución Francesa. Bueno, esto estamos hablando de una situación bastante añeja, que tuvo sus principios desde, ¿qué le voy a decir? Desde el año 1200. Y yo creo que podríamos nosotros mencionar desde mucho antes. En ese entonces, cuando ya se establece como algo oficial la Inquisición. Pero
Amatulli menciona el 1232, Ujú. pero incluso ese dato no está correcto. No está correcto. El correcto es 1231, o sea, un año antes. Y obviamente sí fue Gregorio IX el que ya le da forma a esa organización de la Inquisición. Pero antes de la Inquisición que formara ya como institución oficial, queremos mencionar que ya tiempo antes, ya los mismos papas estaban buscando la manera de aprovecharse de las personas. Entonces, cuando usted dice, la inventó el clero romano para, según ellos, quitar la herejía, la apostasía Sí, y quemar a las brujas y todo eso, eso en realidad era el pretexto para cumplir sus propósitos. Porque así ya es, tiempo antes, por ejemplo, así es. Adriano IV, en 1155, dice que ya había mandado colgar a una persona que era Arnaldo de Brescia. Ya lo había mandado colgar en la horca y después fue quemado en la hoguera. Y sus cenizas fueron arrojados al río Tíber, solo porque se puso a creer en la doctrina de la iglesia. Estamos hablando años antes de que se instituyera Oficialmente, oficialmente digámoslo la así. Inquisición. Sí, Posteriormente vemos como en años más tarde, 1163. 1163, Así es. el Papa Alejandro III dice que ordena que se persiga a los herejes y en 1178 dice que puso unas leyes para poder confiscar sus bienes. Es que aquí tenemos que entender una cosa, las personas que nos están sintonizando. ¿Cuál era el Todo verdadero esto, propósito? todo eso de la Inquisición era solamente la fachada de los intereses que ellos perseguían. O sea, ellos querían buscar algo que justificara. Hay un dicho muy común entre las personas que dice, el fin justifica los medios. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ellos trataban, decimos, ellos siempre han querido limpiar su imagen, no verse como los malos de la película. Entonces estaban buscando la manera de que los malos fueran los otros y que si ellos actuaban en contra de ellos, no se les considera malos a ellos, sino que los malos en realidad fueran. Entonces, ¿qué buscaron hacer? Bueno, decían ellos, si los matamos solamente así directamente, se nos va a acusar a nosotros como los sanguinarios, que sí Así, lo fueron. así es. Pero hay que buscar una manera inteligente, decían ellos, de poder quitarle sus bienes, de poder desterrarlos o de poder hacer lo que nosotros querramos, pero sin que nos veamos mal. ¿Y Así de qué es. manera fue eso? Bueno, pues aquí estamos viendo cómo inició todo esto. O sea, no empezaron torturando inicialmente, ¿no? Ni siquiera cuando empezó la Inquisición empezaron con torturas, hasta que Inocencio IV la instituye. Pero, Sí, pero así aquí es. dice que Alejandro III, en 1178, años antes de que se ponga la Inquisición, dice que puso leyes que confiscaban los bienes a las personas del clero. O sea, llegaba alguien del clero a una, por ejemplo, y no iban, cuando estamos hablando de bienes, no iban a buscar al perdiosero, No, iban a buscar a los a los ricos. ricos, incluso hasta, o sea, llegó el momento en que la iglesia, el clero romano tenía tanto poder que con el solo hecho de que dijeran el rey fulano de tal es hereje, ya le daba el derecho, con esas leyes que ellos mismos habían puesto antes, les daba el derecho de decir, como es hereje, le vamos a confiscar sus bienes y todos los bienes de aquel rey, independientemente cuál rey fuera, va a pasar a las arcas del Vaticano. Sí, no, con la promesa de que muchos caballeros de la época, ¿verdad? Hablando de caballeros me refiero a personalidades que en aquel tiempo eran de alta importancia en la esfera social, ¿verdad? De aquella época, recibían la promesa de que todo aquel que persiguiera un hereje y matara a un hereje, iba a recibir en recompensa los bienes legalmente puestos a sus nombres de aquel que fuera declarado hereje y que fuera presentado delante de ellos y matado, exterminado. Entonces, ¿cuál era la verdadera situación? Bien se podía prestar a cualquier situación como lo fue, hermano, que muchas personas de estas se dedicaron a perseguir a todos aquellos ricos. Por ejemplo, si a mí me dan esa orden, ¿verdad? Me dan esa libertad de que me van a dar en premio todos los bienes de aquella persona, yo puedo escoger al más rico y declararlo ante el Santo Oficio, ante la Inquisición, que es un hereje. ¿Por qué? Porque estoy esperando en paga los bienes grandes, los bienes materiales, las riquezas de esta persona. Digo, dado el caso de que se declaraba hereje,
muy fácilmente, sin ninguna investigación, sin ninguna certidumbre de que verdaderamente lo fuera, simplemente por querer adjudicarme los bienes materiales de la persona. Así es. Entonces, ese era solamente el propósito que ellos tenían, de escoger a las personas. Y estamos viendo cómo los antecedentes, ya desde antes, en 1179, el Concilio III de Letrán decretó la persecución permanente de los herejes e involucró a muchos en esa tarea. Los mismos laicos eran obligados a dar informaciones para ayudar a la buena instrumentación de las decisiones, aunque solo se tratara de sospechas. Aquí es algo que tenemos que aclarar. En primer lugar, en la Inquisición, cuando se condenaba a alguien como hereje, no se les llamaba, no se les decía, bueno, tú eres un hereje, aquí están las pruebas y te vas a condenar por esto. No. La mayoría de los que fueron juzgados o condenados por la Inquisición fueron inocentes. Precisamente se les hacía la culpabilidad y decían, tú eres un hereje. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por la herejía? ¿O quiénes eran los herejes? Bueno, ellos le nombran, la palabra herejía significa opinión contraria a la Así voluntad es, de Dios. Entonces, para ellos, todo aquel que no hacía la voluntad de Dios, y no, según ellos. y no se sujetaba a la voluntad de Dios que según ellos se hacía en la Iglesia Católica, era considerado un hereje. Un hereje. Pero en realidad pensemos, ¿quiénes eran realmente los herejes? Bueno, eso se lo dejamos a su criterio de ustedes. Pero piensen y vean, vean entonces vamos a pensar y a decir, bueno, pónganse a ver esto. Si ellos consideraban herejes a los demás, ¿Qué vendrían siendo ellos entonces? que vendrían, o sea, los que realmente habían merecido ser quemados en la hoguera y todo eso, deberían haber sido ellos. Sí, Pero ellos solamente buscaban una excusa. a pesar, hermano, de todos los esfuerzos del clero por poner fin, según ellos, a la herejía y ver que los edictos dados en los concilios anteriores de los que estábamos mencionando no habían sido, hermanos, suficientes, y el fruto, hermano, de aquello, digamos, el fruto económico de aquello no había sido satisfactorio. Entonces el Papa Inocencio III, hermanos, convoca a un concilio, el Concilio IV de Letrán, que se realizó en el año 1215. En él se decide, hermano, la creación de jueces encargados de descubrir, condenar la herejía, confiscando, volvemos a lo mismo que ya habíamos mencionado, confiscando primeramente sus bienes y después ejecutándolos. Fuera o no culpable, se tenía que ejecutar, porque si no, ¿de qué manera se apropiaban de los bienes? Exactamente. Como le decía, el Concilio IV de Letrán de 1215 es convocado por el Papa Inocencio III y dicta un reglamento que da forma en sí a lo que se conoció más adelante como la Inquisición Pontificia, reagrupando disposiciones de los papas anteriores, ¿verdad? Que habían dado en sus concilios, ¿verdad? Y yo quiero mencionar esto, los puntos principales, hermano, de estas, que fueron establecidos en este concilio de Letrán. Uno de los puntos principales: toda herejía debía ser perseguida concertadamente por las autoridades civiles y eclesiásticas. Y aquí quiero hacer un comentario. ¿Por qué se le daba esta autoridad a las autoridades civiles? Porque recordemos que en aquel tiempo la Iglesia Católica era la máxima autoridad, aún por encima de los reyes, porque un rey, antes de dictar cualquier ley, tenía que consultarlo con el obispo, que estaba ahí al pendiente de que se hiciera de acuerdo a los intereses, de sus propios intereses. Entonces, por eso tenían autoridad estas. Dice, los procesos deben ser iniciados de oficio, sin instancia de parte, ¿verdad? De parte, los obispos deberán disponer la realización de inquisición en cada parroquia de su diócesis, ¿verdad? Las propiedades de los herejes deberán ser confiscadas, ¿verdad? Y dice, los recalcitrantes deberán ser relajados del brazo secular para ser sancionados. O sea, toda aquella persona que, aunque tuviera también su misma creencia, pero que fuere acusado de herejía, era separado de esa creencia para poderle, o era, digámoslo, era excomulgado de esa creencia para poderle aplicar la sanción. Y es que decimos, así empezó, o sea, todo empezó no con la tortura, sino con la confiscación de bienes, el destierro, todo esto, los excomulgaban y sí, condenaban a algunos los mataban, pero no era en sí lo que se esperaba, o sea, eso no era ni la mínima parte de lo que vendría después.
Pero Claro, estamos aquí viendo algo muy importante que yo quiero recapitular. El Papa Adriano IV, el Papa Alejandro III, el Papa Inocencio III, el Papa Lucio III, el Papa Inocencio IV. ¿Qué nos da a entender algo aquí? Puros papas, sí, los responsables de iniciar algo y de continuarlo por muchos siglos, que fue la Inquisición. así O sea, es. los vicarios de Cristo Los eran que deberían de los que ser, deberían de cuidar de la Iglesia Católica, eran los que instituyeron esto. Ya cuando decimos sus antecesores de Gregorio IX, ya habían hecho, le prepararon el camino, podemos decirlo así. y estamos hablando de 4 o 5 papas. Hay que mirar cuánto tiempo gobernó cada uno, que fue el tiempo que duró todo esto, ¿eh? Exactamente. Entonces estamos viendo cómo los antecesores de Gregorio IX le prepararon el camino. Así es. Ya él en 1231 pone oficialmente la Inquisición y nombra ya ahora sí a personas que obviamente fueron llamados inquisidores y que hoy actualmente muchos de ellos han sido canonizados y son santos ante la opinión de los demás, pero en realidad fueron unas personas, pues, ¿qué podemos decir? Sanguinarias, Sí. que realmente, pues, fueron realmente, pues, totalmente unas bestias salvajes que no, como el caso de Domingo de Guzmán, que hoy es Santo Domingo, Ándele. Torquemada, o sea, Aclaremos que Torquemada era el oficial en América Latina de la Santa Inquisición entonces nomás y ahora es santo. ahora imaginemos, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, como le nombra la gente, fue el primer inquisidor, Ujú, decimos, así y es, luego la gente se hinca ante él, ante un inquisidor. Entonces, decimos, el Papa escogió hombres y los mandó a Francia, luego a España, a Inglaterra, donde así ya es. estaba la Inquisición, pero solo esperaban la total aprobación y legalización de la misma, para ahora sí con toda la libertad hacer o seguir haciendo de las De suyas. las suyas. Entonces, pero vemos ya posteriormente, decimos, pasaron todavía casi 20 años o 20 años, donde ya ahora sí Inocencio IV, otro vicario de Cristo, En 1252. instituye la tortura. Aunque esta fue insignificante a comparación de lo que vendría más adelante. Pero decimos que en ese tiempo los dominicos se distinguieron ya que su participación era en procesos como la tortura y en las ejecuciones. Sí, porque en ese tiempo pues ya se les consignó a ellos este trabajo, a los dominicos, y ellos fueron los que se encargaron de aplicar estas torturas y se hicieron famosos por este tipo de Así situaciones, es. ¿eh? Entonces, antes de que el tiempo se nos termine, la Inquisición, pues decimos, se menciona que fue la Inquisición medieval o pontificia, la española, la romana, la que estuvo en Perú, la que estuvo en Portugal, la que estuvo en México, y nos tardaríamos mucho mencionando lo que pasó en cada una de ellas, pero a grandes rasgos todas tenían un fin en común, Y una según historia bastante amplia de muertes y torturas cada una, ¿eh? cada una, Cada y una. nos llevaríamos mucho tiempo, pero el programa se nos termina, y queremos mencionar, bueno, entendamos una cosa, sea la institución o la Inquisición que haya sido, decíamos, todos tenían ellas en común, según ellos, acabar con la herejía, cuando los herejes eran ellos. Así es. Pero había un proceso, no hay que confundir lo que era la tortura con la muerte. Y es un punto que queremos también aclarar y que de hecho estamos pasando imágenes en internet, decimos, las personas que puedan conectarse, hay mucha información sobre esto. Hay videos en internet, documentales, películas que han hecho basadas en la historia y que los invitamos a que las vean. Hay, por ejemplo, cadenas de prestigio como History Channel, Discovery Channel, que han hecho documentales sobre los métodos de tortura. Hay algunas películas que queremos mencionar, que aunque los títulos son en inglés, pero las pueden buscar en español también, que son por ejemplo, The Mark of the Devil, que vendría siendo la marca del diablo, aunque la buscan como la Santa Inquisición, o también está uno que se llama The Flame of the Wine. Entonces, son películas documentales que están aunque algunos están en inglés, unos están doblados al español, pero se ve claramente escenas y trataron de hacerlo lo más real posible para que la gente vea Así cómo es. torturaban a las personas. Y de hecho estamos viendo, por ejemplo, algunos ejemplos en internet donde nos pueden ver fotografías, ponemos también, ponemos las imágenes que pues damos los nombres y ya las personas pueden comparar las películas, pueden buscar los documentales en internet, ya ustedes los pueden ver. Nosotros les damos la información y ustedes de alguna manera pues también
Ven, pero queremos mencionar el caso de uno en particular. Decimos, ¿cómo era el proceso del reo? El proceso del reo, primeramente, se le tenía que inculpar de algo. O sea, no, Ujú. pero para eso ocupaban testigos falsos. Y lo curioso es de que no es como hoy en la corte, que llegan y tiene que haber una investigación. No, no, no. Ahora llegaban y tú eres culpable. ¿Por Así qué? es. Tú eres culpable. O a la mujer, tú eres bruja. Te acostaste con el diablo o qué sé yo, ¿verdad? Inventaban miles de excusas. ¿Por qué? Porque querían alguna una manera de ellos de poder justificar Sus sus atrocidades. atrocidades. ¿Y qué pasó? Bueno, ya una vez que ya que llegaban, dice que a veces llegaban a medianoche o a horas de la madrugada y llegaba la persona y sencillamente llegaban y se lo llevaban sin preguntarle si estaba de acuerdo. Ya estando allá en la sala de la Inquisición, la persona le daban que se defendiera. Pero obviamente, decíamos, la mayoría de las personas pues no aceptaban su culpabilidad. Decían, ¿cómo iban a aceptar su culpabilidad si ya sabían que el fin que les esperaba era la hoguera? O era que les cortaran la cabeza, o era Ujú. que los ahorcaran. ¿Cómo cualquier persona iba a querer eso? Entonces ellos decían, no, yo no soy culpable. Así Pero es. entonces, de ahí, por eso sirvió la tortura. O sea, la tortura, decimos, era una cosa y la muerte era otra cosa. Así es. La tortura era precisamente para que ellos aceptaran su culpabilidad que no tenían Básicamente para que de ninguna forma tuviera opción el reo de librarse de la de muerte. la muerte, Y creo y estoy convencido que incluso la tortura era 1000 veces peor que la misma que muerte. la misma muerte. Porque a los que los ahorcaban, pues ahora el momento en que sufrían, pero muchos de los torturados decían, mejor mátenme ya. Y así Porque es. era tan cruel la tortura. Y hay un caso, por ejemplo, de una mujer que la acusaron precisamente de ser bruja. Así es. Después de que ella se defendió, ya dijo claramente que ella había sido violada por un obispo. Y la persona le dijo, uno de los agentes de la Inquisición le dijo, estás mintiendo. Y por mentirosa o por blasfemia, te vamos, se te van a aplicar estos tormentos. Y aparte se te va a cortar la lengua, Ándale. a menos que ella confesara antes. Pero esta mujer, aunque la torturaron, la estiraron, le cortaron le pusieron en los dedos el torniquete que era para achacarle los dedos, le quemaron las plantas de los pies, le golpearon con látigos. O sea, le hicieron 1000 cosas como una tortura. Y al final de cuentas también le cortaron la lengua. Y ya esa mujer, imagínatela tú sin lengua, con sus huesos rotos, toda estirada, toda desquebrajada. Y Muerta ya, en vida. finalmente, ya confiesa que sí era bruja. Y entonces, O sea, así como no. así por las buenas, sí. Pero después, ¿qué pasó? Entonces, oficialmente ya dicen, bueno, como tú ahora sí eres bruja, va a ser quemada en la hoguera. Y la quemaron en la hoguera. Sí, y yo quiero leer un dato muy importante. Usted está hablando ya de algunas cosas un poquito más complicadas acerca de la tortura. Yo quisiera leer un dato que tengo aquí. Torturas para el castigo ejemplarizante y la humillación pública. Esto es, vamos a ver más adelante para quiénes eran. Dice, se trataba de objetos que se le colocaban al reo para humillarle ante los ciudadanos. Este era insultado y maltratado por la muchedumbre, mientras el verdugo multiplicaba su tormento de distintas maneras, según cual fuera el instrumento que se impusiera. Estos instrumentos de condena se imponían por las causas menos graves, escúchenlo bien, como desobediencia, desorden público, a los vagos, borrachos y a quienes no cumplían con sus obligaciones religiosas. Estamos hablando de las causas menos graves y de unas de esos tormentos de tortura era la famosa flauta del alborotador, hermano. En este instrumento hecho de hierro, el collar se cerraba fuertemente al cuello de la víctima. Sus dedos eran aprisionados con mayor o menor fuerza a voluntad del verdugo, llegando hasta aplastar la carne, huesos y articulaciones de los dedos. Esto, como le decía yo anteriormente, solamente para las causas menos graves, como ya lo había yo mencionado, desobediencia, desorden público, borrachos. Imagínese usted lo que vendría a ser el castigo para una causa verdaderamente grave como ellos la No, consideraban. ahora quiero yo también mencionar antes de que el tiempo se nos termine, una excusa que a mí me parece muy absurda, de cuando quieren justificar o minimizar los muertos que hubo en la Inquisición. Dicen ellos, Así es. solamente tomamos en cuenta los que murieron
en la hoguera condenados o ahorcados o decapitados o qué sé yo. Pero no se toman en cuenta los que se murieron siendo torturados. Por Claro. ejemplo, si usted lo agarraban o a tu persona que nos estás escuchando, te tomaban y te decían, tú eres hereje. No, pues no soy hereje. Bueno, te vas a torturar. Te ajustaban en el potro o te colgaban del péndulo con una piedra en la cabeza o una piedra en los pies para que al jalarte pues hiciera sobrepeso la piedra que tenías en los pies y luego te soltaban de manera que se te desconyuntaban los brazos por la fuerza o te estiraban, decimos en el potro, que era incluso estirarte hasta 30 centímetros. Imagínate 30 centímetros que te estiren, obviamente las articulaciones, los brazos, todo. Y luego decían ellos, no te mataban, porque supuestamente la Inquisición tenía prohibido matar. O sea, la tortura no era para matar, era nomás para que confesaras. No, claro, porque debemos de hacer una aclaración, hermano. Todos estos instrumentos de castigo y de tortura no habían sido diseñados para matar, porque se justificaban de no tener permiso para matar. Pero imagínense usted, como usted bien lo dice, torturaban con este tipo de tormentos tan sádicos a miles de gente. Después de haberlo torturado sin quitarle la vida, ¿cómo quedarían, como usted bien Pues dice? imagínense, ya que quedaba con los huesos rotos, todo esquebrajado, todo, pues Con todo la lengua con la cortada, con lengua la garganta cortada, quemada. con los pies quemados, sin ojos, sin manos, sin nada de eso, y lo echaban al calabozo. Ya después seguía la tortura. Pero sucede que había personas que no resistían y ¿Quién va a resistir y tamaño tormento? se morían allá en la celda, en el calabozo, y decían, no, nosotros no lo matamos, Se murió solo. se murió solo. Vengan, y entonces esos casos dicen, no los contamos como muertes en la Inquisición, Ellos contaban como muertes los que realmente eran sentenciados a ejecutados. muerte y ejecutados Eh, públicamente. Pero Qué aún bárbaros. así eran miles los que fueron quemados en la hoguera. No fueron 7 o 27 como dijo Matuli. Fueron No, miles los que así fueron es. quemados. Ahora, sin contar todos los que se murieron y que no alcanzaron a recibir la sentencia, porque la tortura era para que confesaran Para y confesar. recibieran su castigo. Así es. Pero imagínense, lo metían a la rueda para despedazar, que hasta el nombre lo tiene, y salía todo despedazado. ¿Cómo iba a sobrevivir usted? Y todavía decir, incluso hubo algunos en que sí, muertos, decían, no, pues merecía morir quemado, y lo quemaban. Aunque obviamente el muerto pues ya no sentía. Pues sí. Pero aún imaginémonos hasta dónde llegaba esto. El día de mañana los invitamos para que estén con nosotros y vamos a platicar sobre los métodos de tortura que ellos utilizaban. A ver si son exageraciones. Ahorita el tiempo ya se nos terminó, pero que veamos y entendamos claramente esto. Ellos dicen, no, ese murió solo. Es que no aguantó, no No, resistió. ¿Y vamos quién a iba a dar resistir que tamaño castigo. le Y vamos machacaran a los hablar el huesos y tiempo, le... hermano, el tiempo que se llevaron en diseñar y con qué propósito diseñaron No, todas y estas la armas de tortura. mentalidad. O sea, imagínese ese Matule. Eso estaba basado en la mentalidad de la época. Pues claro, una mentalidad. ¿A quién se le va a ocurrir crear una aplastacabezas? ¿A quién se le va a ocurrir crear el péndulo, crear el potro, crear la doncella de hierro, crear el aplastapulgares, crear La famosa sencillamente pera. la silla del interrogatorio que estaba llena de picos? O sea, el arrancasenos que les arrancaban los senos a las mujeres completamente. O sea, obviamente dice Matule, era la mente, sí, pero una mentalidad diabólica. Diabólica. O sea, a solamente a alguien y luego que hasta lo diseñaban como la doncella de hierro que lo vamos a platicar mañana, que hasta le movían los picos de manera en que no perforara órganos vitales para que la persona sufriera más. No se muriera inmediatamente. Entonces, los invitamos para que mañana también nos hablen al teléfono área 714-602-8354. Les agradecemos su participación y su tiempo en este programa. Nosotros conversamos y mañana continuaremos hablando de ese pequeño error del pasado, como lo llamó Juan Pablo II. Así es. De esa, pues, ¿qué le podemos decir? Como dicen ellos, leyenda negra. Que no fue ni leyenda negra, ni fue error, fue horror. Entonces nos despedimos hasta el día de mañana, lo esperamos en su programa. Nosotros conversamos y que Dios sea el que los bendiga. Que Dios los Que bendiga. Dios los guarde. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo
a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.